El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». Palabra del Señor. La primera cosa que reflexionaba yo hoy, esta tarde, al leer este pasaje, es que esta parábola evoca toda una serie de parábolas subsiguientes. Es decir, Jesús, al contar esta parábola, nos abre los ojos a seguir nosotros en la oración reflexionando la parábola en más aspectos que lo que Él ha dicho. Por ejemplo, siempre nos hemos fijado en que la oveja perdida se recoge. Pero si somos consecuentes con la comparación, ¿siempre se recoge a toda oveja? La respuesta es no. Mi abuelo además era pastor, tenía ovejas, no era pastor, había un pastor en el pueblo que recogía todas las ovejas y se las llevaba al campo y las traía al caer la tarde. ¿Se recogen todas las ovejas? No. Por ejemplo, si una oveja está sarnosa, no se la mezcla con las demás, porque la sarna es un ácaro que es muy contagioso. Y si tenemos piedad de la oveja sarnosa, contagiará a todas las ovejas. Fijaos que Jesús habla de la oveja perdida. A la oveja perdida sí, se le va en busca, se le recoge. Y si estuviera enferma, también. Pero si tiene la sarna de la herejía y usara las reuniones en la parroquia, en la misa, para extender su herejía, si él fuera contagioso, pues el pastor debería decirle: mira, no. Una cosa es que tú estuvieras enferma y vinieras aquí a beber el agua pura que se te da. Pero si para ti es solo una excusa, que lo usas solo
para hacer tu apostolado herético, pues este no es tu lugar. Fijaos cómo la puerta del redil no solo está abierta, también está cerrada. Porque el pastor no solamente debe alimentar a las ovejas, debe también protegerlas. El oficio de pastor no se queda solo en la misericordia, debe protegerlas. Si eso implica dar un bastonazo al lobo, es parte de su trabajo. O tirar piedras contra él. O, en un momento dado, a una oveja que está haciendo daño, debe apartarla. San Pablo lo hizo. San Pablo habla tanto de cómo Dios perdona, de cómo el perdón viene por la simple fe, la fe que basta para lograr la salvación. Pero fue inmisericordia con aquellos elementos del redil cuya estancia en el redil no era para ellos ocasión de salvación, sino de perdición para los otros. Con lo cual, vemos una vez más, como en tantas partes de la Biblia, que no podemos aferrarnos a un solo versículo y totalizarlo. Cada versículo es verdad en lo que dice, pero no cierra el paso a veces a otros versículos. Después, fijaos la labor del pastor, las alimenta, les da el pan de la palabra, les da un agua clara que les vivifica, que les llena de frescor. Todo esto es símbolo de lo que da el pastor a las almas. Además, las custodia, porque hay lobos, pero también hay ladrones. Pero además, si se pierde una, va a buscarlas. También eso es parte del trabajo del pastor. Como veis, hay unas ovejas que están enfermas y se quedan dentro del redil, y hay otras ovejas que pueden estar sanas, pero se pierden, siguen un mal camino. Y después hay otro tercer tipo que no se me había ocurrido hasta hoy: las ovejas enfermas y que se pierden. Hay ovejas que por su enfermedad se pierden. La enfermedad es símbolo de la oveja que es pecadora, pero permanece en el redil y le da pena al pastor y la cuida y le dará a lo mejor alimentos especiales, cuidados especiales. Pero a veces la misma enfermedad le lleva a retrasarse, le lleva a no seguir el paso y finalmente a perderse. Todo esto ocurre en nuestra Iglesia. Todo esto. Y afortunadísimamente son infinidad los buenos pastores. Infinidad. Pastores que tienen todas las cualidades que Jesús desea para aquellos que custodian los rebaños de las almas. Fijaos también, ya que hemos profundizado un poco en la figura del pastor, lo distinta que es la figura del pastor de la del rey. El rey manda, el pastor guía. El rey entonces y los gobernantes de ahora tienen leyes y poderes coactivos para obedecer se quiera o no se quiera. Los pastores no. El pastoreo es totalmente distinto. Incluso un pastor a su rebaño, si una oveja se empeña en no seguirle, al final no le va a seguir. Si una oveja espiritual, un alma, no quiere seguir al obispo o a su párroco, a los distintos sacerdotes, el magisterio de la Iglesia, al final no lo va a seguir. Fijaos qué distintas son las dos cosas. Pueden parecer realidades a los ojos del que no tiene fe casi iguales. No. El rey
es algo totalmente distinto del pastor. Y el clero pastorea y solo pastorea, expresamente, porque así ha sido voluntad de Dios, no reina. Pero también ha sido voluntad de Dios que los reyes no pastoreen en el campo espiritual, que se dediquen a las cosas de este mundo, que se dediquen al bien de las personas en este mundo. Con lo cual, si os fijáis, esta parábola realmente es bellísima. Es una parábola que tiene tantos otros simbolismos que podemos profundizar en la oración. Quería acabar con un detalle que me parece tan bonito: las vestiduras del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? La tercera parábola que aparece en el Evangelio después de estas dos es la parábola en que el buen pastor encuentra a la oveja perdida y se la pone sobre los hombros y la lleva a el redil. Se la pone sobre sus hombros como signo, en ese caso, de que está herida, de que no puede andar bien. Y como no puede andar bien, el pastor dice: no te preocupes, yo te llevo. ¿Cuántas veces hemos visto eso en los conversos que no podrían andar bien por ellos mismos, por su naturaleza caída, por sus vicios? Y Jesús, durante un tiempo, les hace todo suave, agradable, les llena de consolaciones espirituales. No va a ser para siempre, no va a ir siempre a los hombros de Jesús, pero hasta que se fortalezca, sí, hasta que llegue al lugar donde descanse y se reponga así. Jesús se pone la oveja perdida sobre los hombros, como en la primera parábola la moneda perdida la recoge y la pone en la bolsa. Pues bien, en la vestidura de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que se tomaran 2 piedras de un determinado tipo y que se grabara en cada una de ellas 6 nombres de los hijos de Israel, las tribus, los patriarcas que daban nombre a las tribus. 6 en la piedra de un hombro y 6 en la piedra de otro hombro, y que esas piedras se engastaran en las vestiduras del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando iba a oficiar ante Dios, a hacer sus oraciones ante el Altísimo, era como si llevara sobre sus hombros las tribus de Israel, como si él llevara sobre sus hombros el peso de los hijos de las tribus. Y ese simbolismo se reforzaba todavía más porque además se ponía un efod en el que había 12 piedras que representaban a las 12 tribus. Esta realidad del sumo sacerdote llevando sobre sí el peso de los hijos que se le han encomendado estaba, por lo tanto, recalcada 2 veces, con las 2 piedras de los hombros y con las piedras del efod que se ponía en las grandes ocasiones. Fijaos cómo en esto está prefigurado lo que va a decir Jesús de la oveja perdida que se pone sobre los hombros y la lleva. Nada más que todos nosotros valoremos la figura del pastor. Yo, por el mero hecho de ser sacerdote, pues lo soy, pero no penséis que me siento felicísimo de cómo realizo mi trabajo. Siempre pienso que este trabajo es mucho más grande, noble, profundo de lo que yo hago. Os lo digo con total sinceridad. En este caso, el trabajo siempre es un honor, una responsabilidad, confiarnos las almas, Dios, mayor que lo que nosotros hacemos. Los hay que lo hacen muy bien, los hay que son pastores santos, los hay que son pastores
que son faro incluso para otros pastores. Pero hay que reconocer que el pastor siente la misma sed, la misma fatiga, el mismo peso del sol del verano que las ovejas. Lo mismo. La única diferencia es que él, por la responsabilidad que se le ha encargado, va a cuidarlas, va a guiarlas, no va a desfallecer, no se va a cansar, no las va a abandonar. Pero siempre en ese sentido he sido muy comprensivo con los pastores, porque, por volver otra vez al ejemplo real de los pastores en donde vivían mis abuelos, lo duro que era la soledad del pastor. Todos los demás estaban en sus casas, con sus familias, comían juntos, el pastor no. El pastor tenía que comer solo y estar solo por la mañana y por la tarde. Así que esta parábola nos haga en la oración profundizar mucho más acerca de todo lo que se haya contenido en ella, y que Jesús podría haberlo explicado mucho más largamente, pero lo dejó a la acción del Espíritu Santo en nosotros.